Destape, el primer canal de noticias por internet. Que nos comente, licenciado, ya está próximo una campaña electoral político. ¿Ha fallado el tema del turismo, la falta de incentivos fiscales, la falta de elementos que permiten a los empresarios que mantienen el empleo seguir sosteniéndolo? ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes? Pues es una situación muy complicada. Yo creo que en estos momentos que se habla de un incremento de impuestos, deberíamos de convocar a nuestros diputados, que son los responsables de llevar la voz del pueblo al Congreso, y bueno, ver con ellos qué se va a hacer, saber qué van a analizar, qué van a hacer, qué propuestas tienen, y a final de cuentas saber en qué nos puede beneficiar o perjudicar los incrementos de impuestos. Ahorita que es una situación difícil, obviamente estamos batallando todo el mundo para cumplir con esas obligaciones. Con el incremento que se va a dar, pues obviamente vamos a batallar más. Yo creo que aquí se debe buscar la fórmula para que en lugar de gravar cada vez, por ejemplo, el 2% de servicios y todo esto, darle la oportunidad a los empresarios de que aquel empresario que genere cierto número de empleos, pues que tenga algún beneficio. Yo creo que aquí los ciudadanos lo que más requieren no es estarles dando un peso o 10 pesos, sino hay que darles empleo. Yo creo que es lo que más buscamos, y de esa manera se puede apoyar a la economía, de esa manera puedes ayudar a todas las familias, les das un estímulo y un por qué ser. Y eso puede beneficiar. Más sin embargo, yo creo que sería muy importante saber y conocer la opinión de nuestros diputados, que vengan aquí a Reynosa, a donde fueron electos, y que nos digan, ¿saben qué? Yo como voz de ustedes, esto es la propuesta, esto es lo que llevo, y nuestro voto va a ir encaminado hacia esto. Realmente no sabemos qué negociaciones están haciendo a nivel nacional los partidos, que a final de cuentas es lo que siempre se hace, se buscan las mejores negociaciones para los partidos y no el beneficio común para todos los ciudadanos. Oiga, licenciado, el tema de la crisis también es un tema que no deja de estarse en boga, y ahora el hecho de que, por ejemplo, en el caso de la zona centro, ha habido mucho cierre de comercios, algunos comercios de muchos años de tradición que están cerrando, venta de propiedades, traspaso de locales, pero aquí lo que no funciona es el hecho de que la autoridad municipal, o al menos el secretario de Desarrollo Económico, culpa de esa situación o de este reflejo de abandono al empresariado. Es muy lamentable la declaración que hace el secretario de Desarrollo Económico. Primeramente, bueno, pues el señor es un psicólogo, el señor no conoce de turismo, y es muy lamentable que en una situación de crisis como la que estamos viviendo, donde más que echarle la culpa a los empresarios, que somos los que siempre le hemos apostado y los que hemos soportado y los que pagamos el sueldo del señor para que haga una chamba, es muy lamentable. Yo creo que aquí hay muchos factores, la economía internacional, la cuestión de salud, el factor de inseguridad, el desempleo que se está dando ahorita, todo esto, sí, obviamente está afectando los bolsillos de todos los ciudadanos, por lo tanto obviamente va a afectar el poder adquisitivo y la derrama económica que se pueda generar, ¿sí? Entonces yo creo que más que hacer este tipo de declaraciones, este tipo de funcionarios, lo que deben de hacer es convocarnos a los empresarios que siempre hemos estado al frente de todo esto y luchando y generando empleo, para ver qué podemos hacer todos en conjunto. Nos hemos cansado de estarlo diciendo, no es la primera vez. Nuestro secretario de Turismo del Estado, nuestro secretario de Desarrollo Económico del municipio y el director de Turismo del municipio jamás nos han convocado a una mesa de trabajo y de diálogo donde podamos realmente decir qué podemos hacer. Nosotros como empresarios sabemos lo que tenemos que hacer y lo hemos hecho en lo individual o en conjunto, pero a través de la iniciativa privada, ¿sí? Algunos promocionales que se ven por ahí en los accesos a la ciudad son promocionales generados por el 2% del pago del impuesto de hospedaje, el cual es un recurso recaudado por los mismos hoteleros. Entonces, estamos interesados y queremos obviamente generar esto. Sabemos que han hecho algunos eventos esporádicos por ahí, de un día, de 2 días. Son buenos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el turista que venía a la cuestión de salud todo el año? Con el turista que venía a comer cabrito todo el año, con el turista que venía al mercado Zaragoza, a las tiendas a comprar galletas, a comprar tequila, a comprar un morral, a comprar un sombrero, a comprar calzado, el que venía a arreglarse el pelo, el que venía a hacerse el bigote. ¿Qué pasa con ese turista? El turista que venía a la calle del Taco, el turista que venía a la zona de tolerancia, el turista que venía a la diversión nocturna con todas las discotecas y bares,
el turista que venía al venado, a la paloma, a la pesca, al guajolote. Ese es el turista que queremos, el turista que se ha perdido, ese es el turista que estamos buscando. Yo les recomiendo y les pido a estos señores que son los que deben de poner la punta de lanza y convocarnos para que a ver si podemos rescatar parte de todo este turismo. Ahorita está por llegar la época de los Winter Texas en el Valle de Texas. Esos señores generan una derrama económica de $600 millones en 4 meses. De esos $600 millones, ¿cuánto le va a tocar en derrama económica al comercio de Reynosa o al municipio de Reynosa? Eso es lo que nos interesa ver, es lo que debemos de estar preocupados y no estar haciendo este tipo de declaraciones que lo único que vienen a hacer es a trastornar realmente la situación que se está viviendo, que ya es muy complicada, y realmente son declaraciones fuera de entorno y realmente de una falta de conciencia de nuestros ciudadanos que son nuestros secretarios de Desarrollo Económico.